Debate del año, evangélico versus adventista. Antes de contraargumentar lo que Carlos Velosa presentaba aquí, obviamente tengo que presentar el argumento, mi defensa, mi tesis. Entonces, en lo que concierne a mi defensa y a mi tesis de este tema, que es no guardar el sábado, ¿te condena? Es una pregunta, ¿verdad? Sí, No es una afirmación, es una pregunta, el cual debemos de responder. Ya Carlos respondió, obviamente desde su posición dice que no. Me toca a mí entonces responder esa pregunta. Lo primero que hay que saber para responder esta pregunta, ¿qué es guardar el sábado? Guardar el sábado es un mandamiento, es lo primero. No una fiesta, no una ceremonia, recordándole a ustedes que las fiestas y las ceremonias, que entre ellas también hay mandamientos, todas esas fiestas y ceremonias llegaron luego del pecado y son símbolo de Cristo. En todas ellas podemos ver a Cristo figurado o algún evento en la redención que tenga que ver con Cristo. Todas esas figuras apuntan a Cristo Jesús. Ahora bien, el sábado fue antes del pecado y lo vemos en Génesis 2. Por lo tanto, no estamos hablando de una fiesta, de un ritual, no estamos hablando de una ceremonia, no, estamos hablando de un santo mandamiento dentro del decálogo, el cuarto mandamiento que está en el libro de Éxodo 28, el cual nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó, descansó de cuanto había hecho. O sea, el sábado apunta es a la creación, no a un rito, no a una ceremonia, repito, no a algo ritual. Es lo primero que hay que aclarar aquí. Como el sábado es un mandamiento, entre los 10, hay que darle el trato que tienen todos los mandamientos. No podemos ser discriminativos, no podemos ser acepción entre los mandamientos, como si un mandamiento fuera más importante que otro. ¿Por qué? Porque la Biblia contradice eso. Dice el libro de Salmo 119, 151, cercano está Jehová y todos sus mandamientos son verdad, no 9, no 8, todos sus mandamientos. El 152 dice, el versículo, hace mucho tiempo he entendido que tus mandamientos, que para siempre lo has establecido. Dice el Salmo 119, 44, guardaré tu ley para siempre, eternamente, y andaré en libertad. El que guarda la ley de Dios, anda en libertad. El que viola la ley de Dios es esclavo porque la ley lo condena. Vayan anotando eso. Porque busqué tus mandamientos. Es decir, el salmista dice que porque él guardó los mandamientos y buscó los mandamientos de Dios, que son eternos, que son para siempre y que son verdad todos, es que el salmista se hace libre. No si los viola. El que viola la ley de Dios no es libre. Todavía es esclavo del pecado, como vamos a ver. El que anda en obediencia a la ley de Dios demuestra con obras y hechos, no con palabras, que Cristo lo ha redimido del pecado. Santiago 2, 10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y para que se entienda el contexto en el cual Santiago está hablando aquí, que no está hablando de ley ceremonial, no está hablando de un ritual, no, está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos del decálogo. El mismo contexto lo dice. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, eso es un mandamiento dentro de los 10, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué dice Santiago? Que si violamos uno de ellos, nos hacemos transgresores de todo. ¿Y qué sucede? Si quebrantamos la ley, si violamos los 10 mandamientos, repito, estoy hablando de los 10 mandamientos, no estoy hablando de ley ceremonial, porque el contexto en el cual nos estamos desarrollando es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay que aclarar eso. ¿Qué sucede si violas la ley? ¿Qué tiempo me queda? Tiene 5 minutos. Ok, ¿qué pasa si violamos la O ley? sea, te quedan 2 minutos. ¿Qué pasa si violamos la ley? Bueno, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Esa es la definición universal de pecado. El que viola la ley, ¿comete qué cosa? Pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Cristo está en nosotros, la muestra es que no pecamos, o sea, no violamos los mandamientos de Dios, porque la definición de pecado es violar los mandamientos de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Y dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Si ya tú sabes que el sábado es uno de los mandamientos y que Dios no discrimina su palabra, que para Dios todos sus mandamientos son verdad y son eternos, todos sus mandamientos, y ya lo sabes, entonces tú tienes un compromiso ante Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Y Jesús fue muy enfático en cuanto a discriminar los mandamientos y a decir que uno es menos importante que otro, al decir de manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que hiciere y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y para que no se le vaya a dar la aplicación que Jesús está hablando aquí a otra cosa, léanse Mateo
5 para que vean que Jesús está hablando es de los 10 mandamientos, porque dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 10 segundos. Oísteis que fue dicho, no matarás. Y ahí le da una amplitud más grande, una explicación más grande a los 10 mandamientos. No se está hablando de ley Ahí ritual. está. Jesús no discriminó los mandamientos. Y por último, Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué es el pecado? Quebrantar los mandamientos. No 1, no 9, todos sus mandamientos. Ya, tiempo. Bueno, ciertamente, Carlos Veló, mi estimado hermano en Cristo, Jesús, Señor nuestro, tengo aquí aproximadamente 12 puntos, míralo aquí, para responderle, pero no lo voy a hacer ahora porque me falta tiempo para seguir presentando mi tesis en en las 2 intervenciones más, entonces dedico a responderle esa que usted quiere que le responda y otra que no Adelante. esté en su ponencia. Siguiendo el tema de si no guardar el sábado me condena, la Biblia es muy específica de los mandamientos, que no debemos de ser discriminativos o discriminantes en cuanto a los mandamientos, porque todos tienen un grado de santidad, todos, no el primero, no el segundo, no el tercero, todos, y el Señor fue muy enfático con eso. Si seremos condenados o no por no guardar los mandamientos, la Biblia es quien nos dice lo siguiente. Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Dios, ¿y qué cosa? Y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Dios traerá toda obra, ¿qué? A juicio. ¿Y qué me dice a mí si esa obra fue buena o fue mala? ¿Qué me dice a mí eso? Los mandamientos. Cuando me miro en el espejo de los mandamientos que me dicen si mis obras están siendo buenas o son malas, es decir, al final de la historia, el juicio que el Señor hará es con qué cosa, con sus mandamientos. Los mandamientos son una guía. Si en aquel día entonces recibiré la condena o la vida eterna. Eso es lo que la Biblia me enseña. El libro de Isaías 1:28 me dice, pero los rebeldes y pecadores, ¿y qué es el pecado? La transgresión de la ley. A uno serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumados. Salmos 104:35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos. Dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Y Jesús nos dio un claro mensaje en cuanto a sus mandamientos. Por ejemplo, Mateo 5:21-22 nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Yo pregunto, ¿Jesús quitó el mandamiento no matarás de la ley? Cuando hablamos de la ley, recuerden que estamos hablando de los 10 mandamientos. No lo quitó, al contrario, le dio una explicación más abarcante. Más abarcante, porque matar antes era condenado solamente si se le quitaba la vida a alguien. Pero Jesús dijo que matar no solamente era quitarle la vida a alguien, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pregunta es, Jesús, en el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia nace con Jesús, todos estamos de acuerdo con eso. En el Evangelio de la Gracia, ¿envió a la persona a cometer adulterio? ¿Envió a la persona a matar? ¿Eso es lo que está enseñando Jesús? Al contrario, puso los mandamientos todavía más delicados, su cumplimiento. Adulterar no es solo acostarse con una mujer, sino codiciarla. Es concebir el pecado en su corazón. Eso le da una profundidad más grande a los mandamientos. Jesús no vino a quitar los mandamientos. La pregunta es, si los cristianos estamos de acuerdo en esto, que Jesús vino a profundizar los mandamientos, ¿por qué uno solo de la ley de Dios queremos quitarlo? Porque ese del sábado está en la ley de Dios. Si no guardamos uno, pues sigamos adulterando, sigamos fornicando, sigamos robando. ¿Saben por qué? Porque esto no es una ceremonia. Venimos diciendo desde ahorita que está desde la creación, cuando no existía el pecado. Todo lo ceremonial, la circuncisión, las fiestas vinieron después del pecado. El sábado está antes. ¿Qué tiempo me queda? Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Mateo 19:17. El que dijo, ¿por qué me llamas bueno? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y otra vez tengo que explicar, para que no pesquen en más revuelto, Jesús no se estaba refiriendo ahí a ceremonia, sino que los mandamientos que Jesús le citó eran los mandamientos que estaban en los 10 mandamientos que tenían que ver con el prójimo. Jesús mismo dijo, si quieres entrar en el reino, guarda ¿qué? Los mandamientos. Ahora, si yo soy más que Jesús, si yo tengo más autoridad que Jesús, puedo decir lo contrario. Pero Jesús dijo bien claro, yo no voy a explicar lo que Jesús dijo ahí, porque Jesús lo está diciendo, si quieres entrar en la vida, le digo al joven rico, guarda ¿qué cosa? Los mandamientos, no lo violes, no lo discrimines, no le quites uno. Juan 5:10, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En resumidas cuentas, Jesús nunca tuvo la actitud que tienen hoy muchos cristianos en cuanto a los mandamientos. Y digo los, porque no discrimino a ninguno. Para mí y para los que estamos en la fe que yo sigo, todos los mandamientos son santos, sin excluir, sin discriminar ningún mandamiento, porque todos son de Jehová, palabra de Jehová, escrito con el dedo de Dios.